Ser. Te corrijo igual, vicepresidente. Claro, yo dije presidente, ese lugar lo tiene. La presidenta es María del Pilar Ramírez y yo la estoy acompañando como vicepresidente de la Libertad Avanza aquí en la capital federal. Vale la aclaración. Claro, yo digo, pero bueno, está muy bien. Digo esto a propósito de lo que se viene mañana con todo lo que es la puesta en escena de Javier Milei, la Libertad Avanza en Parque Lezama, donde todo empezó por otra parte en 2021. Y también está Martín Gerdin, que es un director de una consultora que trabaja y mucho en relevamiento sobre qué está pasando con los líderes empresariales argentinos. Así que de eso vamos a hablar un poquito. Es una linda noche de viernes. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se quieren ir? ¿Se quieren volver? ¿Qué está pasando? ¿Cómo piensan? ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? De eso vamos a estar hablando con él. Pero hay imágenes a esta hora de lo que está pasando en Beirut que mucho ocupa y preocupa al mundo. Porque Israel anunció que bombardeó el cuartel general de Hezbollah. Aseguró que llevaron a cabo un ataque preciso contra ese objetivo en una zona residencial de Beirut. Estos son ataques que se están dando en esta noche de la República Argentina. Esto está ocurriendo casi en vivo. Es de hace instantes. Por los ataques en Medio Oriente, recuerden que el gobierno elevó los niveles de alerta de seguridad nacional. Correcto. Y acá hay una máxima preocupación mundial. Hay un comunicado inclusive del Reino de Gran Bretaña pidiendo a los ciudadanos británicos que estén en el Líbano que rápidamente regresen al país, que salgan a como dé lugar del Líbano. Sí. Porque imaginan que esta crisis va a terminar en una situación mucho más gravosa y que este es el principio, no el final. Así que estamos en perspectiva de una situación muy compleja. A casi un año del famoso 7 de octubre, ¿no? Efectivamente, sobre lo cual todavía hay muchos rehenes que no han vuelto a su casa. Rehenes que están sin poder ser identificados. Este es el comunicado del Reino Unido en el Líbano. Los ciudadanos británicos que se encuentran en el extranjero deben partir ahora, deben tomar el próximo vuelo disponible. Estamos trabajando para aumentar la capacidad y asegurar asientos para que los ciudadanos británicos puedan partir. O sea, imagínense lo que está diciendo. Insisto, es uno de los temas centrales a 2 meses además de la elección, menos de 2 meses, 6 semanas de la elección en los Estados Unidos, que va a definir un futuro no menor entre el propio Trump, que hoy estuvo con Zelensky, sin ir más lejos, el presidente de Ucrania, y efectivamente Kamala Harris, la dirigente demócrata que intentará romper el maleficio para que una mujer llegue a ser presidenta y comande la Casa Blanca y se siente en el Salón Oval. Así las cosas, lo cierto es que, hablando de Estados Unidos, también fueron muy impactantes los videos, no sé si lo viste, Lourdes, de los destrozos que causó el huracán Helene. Tocó tierra en el noroeste de Florida, categoría 4. Se degradó a tormenta tropical al llegar a Georgia, pero causó 35 víctimas fatales, 35 muertos. Esto es una imagen de a esta hora, ¿no? Es impactante, ¿eh? Recordemos que siempre esta época en la zona de Florida es época de huracanes, ¿no, Paulino? Octubre, correcto. Y que la mayoría de los... Y todos los años estamos viendo y se repiten estas imágenes y es, digamos, un fenómeno meteorológico, lamentablemente. Sí, pero devastador, como bien estamos viendo. 35 víctimas fatales. Debe ser durísimo, ¿no? Por supuesto que hay construcciones preparadas, pero no hay nada que contenga esto. Bueno, volviendo a los temas nuestros, hoy estuvo el gobernador Yael Llora en Capilla del Monte, en Córdoba. Quedaba algún foco todavía activo a esta hora. Ha mermado ostensiblemente la preocupación, pero en cualquiera de los casos viene el día después, que no es sencillo tras lo que ocurrió con los focos que generaron enorme preocupación en la provincia de Córdoba. Efectivamente anunció una inversión del gobierno provincial por más de 15.600 millones de pesos para áreas como infraestructura, restauración ambiental, apoyo económico a los damnificados. Presentó un programa de remediación social, productivo, ambiental y de infraestructura. De eso se trata. Estas eran imágenes del miércoles, solo para tomar también dimensión de qué estamos dejando atrás. En una provincia, la de Córdoba, que está con incendios muy trascendentes desde el jueves de la semana pasada. Estuvo una semana completa casi rezando, implorando, frente a una adversidad climática
que le imprimió muchísimos estrés. El viernes pasado estábamos hablando de esto, Paulino. ¿Te acordás que vos contabas que Mercedes Ninzi pensaba que tenía la casa prendida a fuego? Bueno, finalmente su casa no fue arrasada por el fuego, está muy contenta. Ella está en este momento en Córdoba. Mira, ha mostrado, ¿no? Es cierto, en la zona como ha quedado. En Los Cocos, donde yo estuve hace poco con mi hija, 60% de la población estuvo afectada. La aerosilla, que es muy tradicional, como visitan Los Cocos, todo se quemó. Complejos hoteleros, casas, viviendas, producción agropecuaria afectada. Devastador. Sí. Perder recuerdos. Había gente que pudo llevar alguna cosa, no mucho más que eso, en medio de la humareda, que además en muchos casos tuvieron más internaciones, colapsaron las guardias de algunos hospitales. Fue todo dramático. Yarlora publicó esto por tuit. Todo esto en Córdoba, insisto, una provincia que recién ahora parece empezar a volver a respirar después de todo lo que fue una semana de enorme estrés y un pasivo ambiental que habrá que cuantificarlo solo con el paso del tiempo. Tenemos lo de Yarlora, después de que el Senado esta semana también diera la medida sancional a la emergencia ambiental. Y acá está el tuit del propio gobernador haciendo alusión a lo que yo les contaba hace un ratito nada más. Bueno, capítulo judicial del día. Lo más importante, más allá de Alberto Fernández, pasó por una declaración que Lourdes anticipó acá y efectivamente llamó mucho la atención en medio de la discusión respecto al lavado de activos de la supuesta cocinera, entre comillas, que estuvo al lado de Julio De Vido muchos años. Exactamente, y una causa que dio inicio en el año 2016, como decíamos el otro día cuando anticipábamos que ante el Tribunal Oral Federal número 7 iba a comenzar este juicio oral, que la tiene a Nélida Caballero en el banquillo de los acusados, como así también a su pareja y a su hija. En este contexto, ella decidió prestar declaración indagatoria en el inicio del juicio, luego de que se le leyeran los cargos de lo que fue el requerimiento de elevación a juicio realizado por la Fiscalía, y ella, a través de Zoom, porque lo hizo de forma online, su declaración, habló acerca de sus inicios y de por qué hizo el dinero que hizo, por qué tiene la cantidad de autos que tiene, por qué tiene un terreno en Formosa, por qué tenía dinero en su cuenta bancaria cuando su sueldo como empleada doméstica obviamente no era elevado. Bueno, ella empezó a hablar acerca de su vida personal. Los jueces, la verdad que iban a publicar en YouTube el juicio y no se publicó en el día de ayer. Entonces ella empieza a contar que a los 13 años había sido abusada por su padre y que a raíz de ello ella se tuvo que ir de su casa, se fue a vivir a la casa de una tía, y ahí es donde empieza a trabajar como empleada y también a prostituirse porque necesitaba plata. Después ella cuenta que parte de su dinero es por trabajar en casas de familia, pero por trabajar como prostituta. Dice, con eso me mantengo, me pagaban muy bien, me alcanzaba para pagar 1 año y medio la cuota del terreno, ese famoso terreno en Formosa. Si querés escuchamos lo que decía, para ponerlo en palabras y la boca de la propia protagonista. Ajá. Recién nos dijo que usted disponía de los sábados y domingos porque la familia de Vido no estaba. ¿Sí? ¿Y así y todo los acumulaba para irse una vez por mes a Formosa? Sí, me acumulaba para poder ver cómo iba mi negocio, eso también. Pero estamos hablando del 2008. ¿Usted en el 2008 ya tenía negocio? No. Pero tenía mi negocio de la prostitución. En Formosa tenía mi cliente y eso. Ajá, no entiendo. Entonces, ¿usted iba a ver a sus hijos o a trabajar a Formosa? Los dos. Máximo de comentario. A veces el silencio aporta y ayuda, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo avanza con los testigos y demás en el juicio oral, pero ella justifica que desde los 15 años trabaja en el negocio de la prostitución, que estuvo con banqueros, con empresarios muy reconocidos. Ella hace alusión a 2 personas, yo no las voy a mencionar, pero es lo que ella cuenta en la justicia, Paulino. Habla de personas muy reconocidas, uno de ellos que ha fallecido. Y dice que le pagaban obviamente para estar con ella. Todo esto para justificar que
tenía un patrimonio que de otro modo no podía justificar. Exactamente, ella cuenta que... Campos en Formosa. Sí, Campos. A ver, ayúdame, ¿qué más? 8 autos, tenía cuentas bancarias con más de $1 millón en aquel entonces. 8 autos, cuentas bancarias por más de $1 millón, ¿en qué año? Año 2007, 2008. $1 millón en aquel entonces, con un dólar a 3, 4, eran más de $300.000. Y un sueldo de $1.000. El sueldo en blanco, ¿no? El sueldo de empleada. O sea, ahí está. Desde 2009 a Toyota 2016. Hilux, un cuatriciclo, un Peugeot, un Fiat, un Toyota Etios. Depósitos en su caja de ahorro por más de $1 millón. Sí. Insisto, estamos hablando de alguien que estaba muy cerca de Julio Devido. ¿De qué la acusan? De lavado de activos. De que había plata mala vida, que finalmente ella terminaba blanqueando en estas cosas. Y que no podía justificarlo de otra manera que no hubiera sido por los famosos bolsos que en vez de José López llevarlo al convento, eventualmente terminaban en la casa de ella, qué sé yo. Eso es lo que está tratando de indagar la justicia 15 años después. Sí. En realidad, 15. No, en realidad la causa empezó en 2016, Paulina. Sí. 8 años después, pero 15 años después de los hechos que le imputan. Ella cuenta que en el año 2007 ella conoce a los Devido en el Hotel Los Álamos en el Calafate, porque ella, cuando trabajaba, le ofrecen irse al sur, al Calafate, a hacer más dinero. Entonces se vaya y trabajaba, bueno, de las dos profesiones, ¿no? Su profesión de meretriz y su profesión de empleada doméstica, ¿no? En ese contexto trabajaban ahí en el Hotel Los Álamos, donde conoce... Sí. Profesión de meretriz. Y es así. Sí, está bien. Donde conoce a Minichelli, que es la esposa de Julio Devido. Le ofrecen un cierto trabajo, tiene una pequeña... Ella dice que empieza muy mal con Minichelli porque tira unas cintas, viste que Julio Devido es diabético, sí. Entonces ella tira unas cintas cuando y estaba eso... limpiando. Sí, y eso le provoca un enojo, pero después, bueno, la terminan llamando y contratándola para que se venga a vivir a Buenos Aires. Y ella le cuenta de su trabajo de prostitución a la propia Minichelli. Le dijo, mientras que no lo hagas en casa, está todo bien. Esa fue la respuesta que supuestamente le dio Alejandra Minichelli. Y después la estaban extorsionando y le dijo, bueno, anda a Formosa, contale a tus hijos esta situación para que te dejen de extorsionar con un video explícito que ella había grabado, ¿no? ¿Quién le extorsionaba a los hijos? Una persona la estaba extorsionando a Nérida Caballero con ese video sexual. Entonces le fue a contar a los hijos que si veían algo, exacto, que era una extorsión. Por consejo de Minichelli. Ella es lo que cuenta. Esto es lo que contó en la justicia. Sí. Bueno, ¿mañana a qué hora empieza todo? Mañana vamos a estar desde temprano, desde las 4 de la tarde en el Parque Lezama, pero el acto está convocado para las 7 de la tarde. ¿Solo Javier Milei y Karina Milei arriba del escenario? Vamos a ver, o sea, quizás haya más sorpresas. No lo vamos a spoilear, así se sorprende. No, lo vamos a ver. ¿Usted es empresario gastronómico? Sí, soy empresario gastronómico, entre otras... ¿Economista? Economista, licenciado en Economía, así es. ¿Cree que lo mejor del cepo o del tiempo para salir del cepo ya pasó? Yo creo que hay... ¿Como dice Carlos Rodríguez? Bueno, no coincido, creo que lo respeto mucho a Carlos Rodríguez. El presidente Milei está haciendo un programa histórico nunca antes visto para llegar a terminar con el déficit fiscal y la verdad es que no coincido mucho con Carlos. Los tiempos son los tiempos que a veces la economía nos puede dar y los procesos donde se van dando las cosas. O sea, no coincido con él. Está aplicando, coincide con volver a pisar tarifas para poner el foco en la inflación y que se reduzca la inercia inflacionaria para tener más cobijo social en virtud de algunas encuestas que le han bajado. No, yo creo que el presidente está haciendo justamente... acomodando los precios relativos a la economía que estaban desacomodados y eso produce también, o sea, ciertos ajustes que lo que había mencionado el presidente en su momento, el 10 de diciembre, que fue el ajuste es inevitable. Entonces, parte de eso, de acomodar esos precios relativos, es lo que hace que estemos en la situación en que estamos y pasando los datos que vemos. Lo que sucede es que alguien que nos está viendo también diría, bueno, es cierto, el ajuste puede ser inevitable, todos somos dueños de nuestros actos, lo que no podemos evitar son las consecuencias. Estamos de acuerdo, pero lo estabas viendo recién, ¿no? O sea, estamos viendo a esta señora con autos de lujo, esto no viene gratis. ¿Desde hace cuánto tiempo que estamos viendo todo este tipo de cosas? O sea que el presidente Milei llegó... Por eso no hay licencia para que nadie meta la mano en la lata en el gobierno de Milei. Y por eso han tirado por la ventana incluso algunos funcionarios, algunos de ellos sospechados de haber pedido coimas por caso para vender carbón de Río Turbio. Bueno, que la justicia los investigue y que si son culpables vayan presos.
Eso no puede pasar acá. Nosotros nos metimos en política para ser cambiarlo. implacables en eso. Es muy Obviamente, importante como definición. Sí, totalmente. Nosotros nos metimos acá en política para cambiar las cosas, no para hacer lo que vienen haciendo esta gente. Vos lo veías, 9 autos, un sueldo de 1.000 pesos. Esto no salió de un repollo. ¿De dónde sale? De 20 años de malas políticas, de políticos ladrones que le robaron a la sociedad. Y esto es la consecuencia que estamos pagando ahora, los datos de pobreza, obviamente. Pero yo, ¿sabes qué creo? Que el presidente Milei desde el 10 de diciembre dijo que lo que iba a hacer. Dijo que el ajuste era inevitable. Y yo no conozco ningún presidente en mi existencia que haya hecho una cosa así. Y hoy lo estamos viendo. Y estamos mejorando. La mejor manera de mejorarle la vida a las personas es lo que está haciendo el presidente Milei, bajando la inflación, como le está bajando. Que algunos no la vean todavía. O a que a algunos le parezca que no era el camino. Es el único camino posible. No existen soluciones mágicas. No fue magia, decía Cristina, es cierto. Bueno, se ríe, es viernes. Pero la verdad que hablar de Cristina Fernández de Kirchner, igual con lo que estamos viendo antes, en este momento... ¿Cree que ya fue? Sí, totalmente. Cristina Kirchner es parte del pasado de la Argentina y una nueva Argentina en las cuales las cosas van a cambiar y vamos a salir para adelante. ¿Hay un proyecto para gobernar la ciudad? Sí, estamos trabajando en eso. O sea, formamos un partido, mañana lanzamos el partido a nivel nacional. Y es la idea. ¿La personería en la ciudad la tienen? Sí, ya la vamos a tener ahora próximamente. No se llegó a la justicia a pedir esta semana. Ya están los afiliados, o sea, tenemos todo. Presentamos nuestra lista. Como te decía, María del Pilar Ramírez es con la persona que estoy trabajando codo a codo para acá, para formar el partido en Cava. ¿Cuántas afiliaciones llevaron? Y ya metimos más de 4.000, tenemos más de 4.000 afiliados, o sea, en un tiempo récord. Nosotros empezamos con esto en marzo. No van a tener problemas con esas planillas, porque hubo algunos lugares donde hubo algunos problemas, no. Mendoza, Río Negro. No, yo tengo todas las devoluciones de la justicia, no tenemos ni una sola cosa fuera de lugar. Hemos trabajado muy ordenadamente. María Romilda Servini de Cubría, ¿no? La jueza sí, la jueza de Servini de Cubría. Es la que va a darle la persona. Servini. Pero ya tienen 5. A ella no le gusta que le digan de Cubría. María Servini. Gracias, Lourdes. Está muy bien, porque corresponde. Pero lo que digo es, tienen ya 5 provincias donde han sido constituidos como partidos. La Ciudad de Buenos Aires sería el 6º, tal vez la semana que viene o la otra. Cuando uno tiene en 5 provincias la constitución de un partido, se convierte en un partido nacional. Nosotros tenemos más de 5 partidos en realidad, para que la gente lo sepa. Hay 5 partidos que son fundadores de un partido nacional. Entre ellos está Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y otros. 5 forman lo que son el partido a nivel nacional, pero tenemos en más distritos. Tenemos en La Pampa, correcto. Estamos en Corrientes también, Río Negro, en Salta, en Jujuy también. ¿Y ya tienen una persona para las futuras elecciones en la ciudad o todavía no? Adorni en la ciudad, Patricia Manu, Bullrich. ¿podría ser Manu, por ejemplo? Me encantaría que fuera Manuel Adorni, pero no lo decido yo. Me parece que sería un gran candidato, es una persona que yo admiro mucho. Pero nada, me parece que ahora enfocarnos en el tema de elecciones o listas, con todo lo que está pasando en el país, me parece poco serio para la gente, ¿no? ¿Y el acto de mañana no queda un poco descalzado? No, porque es un acto, digamos, de lanzamiento de un partido nacional. O sea, estamos lanzando el partido a nivel nacional, que era lo que dijimos que íbamos a hacer de un principio. Este es el video, sí, es verdad. Así se convoca, mirá. La casta política sigue sin aceptar que los argentinos de bien les dijimos basta y votamos a Javier Milei presidente. Yo no quiero que este proyecto político, el de Milei, le vaya bien, creo que le vaya muy mal. Tal es así que durante meses hicieron lo imposible para boicotear al gobierno y le negaron a Milei las herramientas necesarias para resolver el desastre que ellos mismos nos dejaron. Organizaron el paro general más rápido de la historia, extorsionaron a los que menos tienen, sabotearon por medio año la única ley que el presidente propuso y buscaron voltear al gobierno de cualquier manera. Todo para no perder sus privilegios. Quien tenía que dar el ejemplo hizo todo lo contrario. Pero todo ese tiempo no se lo robaron a un presidente, sino a los argentinos que la remamos todos los días para salir adelante. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque Javier Milei es el único presidente con la convicción de terminar con este modelo que enriquece a los políticos a costa de empobrecer a los que trabajan. El desafío es enorme, pero lo afrontaremos con convicción, trabajaremos sin descanso y llegaremos a destino. Cuanto más profundos sean los cambios que busquemos, más trabas nos van a poner. Y van a hacer todo lo que puedan para que Milei fracase, porque a ellos les va bien únicamente si al resto de los argentinos nos va mal. Por eso, llegó la hora de que esa mayoría silenciosa que quiere una Argentina grande vuelva a rugir. ¡Viva la libertad, carajo!
Y que le demostremos a la casta política que somos millones los que queremos el cambio que el presidente Milei lidera. Te necesitamos para que la libertad avance. Sumate. Es la mejor versión de Milei donde más cómodo se siente. Sí. ¿No le preocupa el culto a la personalidad? No, Javier Milei es una persona... Porque no hay nada menos liberal que el culto a la personalidad, que puede convertirse en algún momento en autoritarismo. No lo veo así. Lo veo al presidente que siempre está trayendo las ideas. Nosotros no seguimos personas, seguimos ideas. Y es lo que el presidente siempre dijo. Siempre él, a pesar de que muchas veces lo critican justamente por eso, él siempre habla sobre el pensamiento crítico, sobre esto de no estar todo el tiempo sobre eso. Es una personalidad. Bueno, de todas maneras destrata al que piensa distinto. Bueno, eso depende de la sensación que tenga cada uno. Yo no lo veo así. Sensaciones, si uno le dice barbaridades a otro por pensar distinto, como le ha dicho en público. Bueno, a él también le dicen muchas cosas. Parece que hay un sector que, creo que el otro día lo decía muy bien Alejandro Fantino. Parece como que hay cierto sector que le puede decir algo al presidente, pero cuando el presidente contesta, decimos que, miren lo que está haciendo Javier Milei. Pero la realidad es que es un ciudadano más. Se supone que tiene que estar por encima de todos, cobija a todos. Es la investidura presidencial, la máxima representación de un país. Pasaba con Cristina, nos quejábamos de eso. Cuando Néstor Kirchner en 2008 hablaba de los grupos de tarea vinculados al campo que protestaban en medio de la 125. O sea que yo no me moví, ¿eh? Yo no. Y tampoco me gusta que el presidente destrate a alguien por pensar distinto. O porque se va al exterior. Bueno, o sea, yo creo que hay una crítica con respecto al exterior distinta. O sea, es básicamente un cierto discurso que uno tiene, lo que critica es el discurso y después hacer todo lo contrario de lo que uno dice. Yo, sinceramente, no lo veo de esa forma. Creo que el presidente respeta la opinión de todos, se expresa cuando algo no le parece y bueno, es el juego de la democracia. Todos podemos opinar de algo y el presidente también puede responder. Martín, bueno, gracias a vos también por estar aquí esta noche. Es una noche muy especial porque estábamos hablando con Juan Pablo sobre lo que se viene, el lanzamiento, etcétera. ¿Qué está viendo el emprendedor en la Argentina, los líderes empresarios? Contame un poquito a quiénes ustedes dirigen las encuestas, qué es lo que tienen más vívido que cualquier otro. Bien. Bueno, Paulino, nosotros desde PageGroup lo que hacemos, nuestro negocio se basa en lo que es el reclutamiento especializado de perfiles profesionales y también trabajamos en lo que son soluciones de gestión de capital humano. Entonces, eso nos vincula directamente con el sector privado, con el sector empresarial y la realidad es que, bueno, siempre Argentina nos tiene acostumbrados a una dinámica única en el mundo, ¿no? En donde generamos generalmente 2 o /3 contenidos al año en base a lo que nos va diciendo el mercado, ¿no? Ahora se desactualizan muy rápido esos contenidos, porque para darte un ejemplo, a principio de este año nos encontrábamos que el 67% de los ejecutivos nos decían que estaban buscando oportunidades en el exterior y en los últimos meses estamos viendo que eso se redujo bastante. Incluso muchos ejecutivos afuera con intenciones de volver. O sea, y nos plantean como creo que, a ver, ¿cuál es nuestro análisis? Es que había una imperiosa necesidad de tener algún índice optimista y eso lo están encontrando y eso hace que el mercado... ¿Cuántos años hace que hacen estas estadísticas o que tienen? Y mirá, en Argentina estamos del año 2007. Con lo cual, ¿con Macri te pasó algo parecido en 2016? Con Macri nos pasó algo parecido. Ahora bien, duró, si querés... 2 años. 2 años. Sí, duró 2 años y pico. Y quizás ahora sí un poquito más exacerbado de lo que vimos en... Más rápido ahora sí, que más rápido ahora, sí. También yo creo que tiene que ver con la velocidad de la información, la velocidad de las comunicaciones. Es cierto, ¿no? Todo pasa muy rápido, sí, también es cierto. Todo es más No, y inmediato. la firmeza creo que también del cambio presidente. que expresa Milei, digamos. Sí, de que él está firme, no le importa si a otro le molesta lo que él hace. Él tiene algo fijo y va a seguir. La idea Hay otros presidentes que yo creo que escuchaban las críticas y enseguida daban vuelta. A Milei, si él tiene una idea fija, a mí, en mi parecer, ¿no? El gradualismo de Macri, que él se quejó de que fue demasiado gradualista, por consejos, por amigos, por esto, por lo que fuese, es lo que no tiene Milei. Correcto. En lo bueno y en lo malo, eso solidifica la tendencia de algunos. Y decime una cosa, y esta idea de los jóvenes, en el reclutamiento que ustedes llevan adelante para muchas compañías y demás, ¿tenemos pasivos? Quiero decir, ¿tenemos muchos puestos que quedan vacantes porque no se encuentran las personas con las características que se buscan?
Mirá, sí, te podría ¿O no es un problema? Te podría contestar que sí, depende mucho, hay que hacer como un doble clic en los diferentes sectores, ¿no? A ver. Si hablamos de habilidades por demás desde la tecnología y eso, podemos encontrar alguna necesidad insatisfecha. Ahora bien, podemos decir que el mercado en general va cambiando constantemente, entonces es difícil decir de que hay una demanda insatisfecha de determinados perfiles. Sí, lo que te encontrás en general es que muchos empleadores, nosotros en el título de este último estudio tenía que ver con una brecha en la expectativa, ¿no? Que es qué es lo que esperan los candidatos o los profesionales que están buscando trabajo o los que están trabajando y los empleadores. Entonces a veces existen esas demandas insatisfechas porque el empleador busca una cosa y el candidato busca otra, ¿no? Correcto. Entonces, ahí ¿Y eso se está unificando? Sí, si bien hay una brecha importante, vemos que la tendencia es hacia unificarse. ¿Cuáles son las ramas que tienen más salida laboral hoy? ¿Ingenieros? Mirá, ¿licenciados en informática? Poneme en contexto. Sí, te diría que en primer lugar hoy como sectores, si querés te hablo de sectores, el mundo de la energía, sí. Todo lo que tiene que ver con recursos naturales, no solo el oil and gas, sino también minería, sino también agro incluso. Y en segundo lugar, lo que es sorprendente y llamativo de los últimos meses es el crecimiento del sector de retail y consumo, que uno dice, consumo está golpeado, sí. Vemos índices que vienen en baja, parece pero no repuntar, agosto no vendría mejor que julio y sin embargo estás viendo más demanda. Exactamente, y quienes al frente de eso, quizás compañías nacionales, son los que están apostando más aún que empresas multinacionales, porque las empresas multinacionales obviamente se rigen más por índices año versus año, y si uno mide el año pasado versus este año, las caídas son más fuertes. Y también es cierto que las decisiones cuestan más tiempo, el empresario local está más laxo, está más rápido. Sí. Hoy hubo dos datos, no sé si los podemos poner rápido, le pido al equipo de producción, de la consultora Equilibra y la consultora de Orlando Ferreres y Asociados respecto a estimaciones sobre la base del EMAE, que es el estimador mensual de actividad económica que dio a conocer el INDEC esta semana, para el transcurso del mes de agosto. Los datos, tanto de Equilibra como de Orlando Ferreres, muestran que en agosto la economía ha vuelto a caer respecto a julio, que no logró consolidar el rebote eventual y la caída estaría entre el 0,4 y el 0,7 según los sectores. Esto es el anticipo de Equilibra, da cuenta de un 0,4 de caída versus julio, 4,5 interanual. Fíjense que venía la recuperación y aparece una tendencia a la baja. Y después está Orlando Ferreres, que efectivamente mide algo muy parecido en base al EMAE y también encuentra que la caída sería, en este caso, el 0,6 versus el año pasado 5,6, el acumulado 2024 5%. ¿No tocamos fondo, Juan Pablo, puede ser? No. Todavía no. No. Estamos, esto básicamente es un proceso que está pasando, que es que los precios de la economía se van ajustando, entonces a veces cae la actividad, pero, es todo estabilizar la macro para poder sentirnos bien en la micro, como siempre digo. Es un proceso, están mejorando muchos otros indicadores, como el salario real. Bueno, eso es conocer el dato de salario, miremoslo, porque efectivamente hay una recuperación este año, básicamente en el salario informal, que es el que explica en buena medida el promedio. El salario informal creció, dice el INDEC, más del 15% en el transcurso del último mes. Salario del sector público por encima del 6, salario del sector privado por encima del 6, promedio 7,4, con una inflación del 4, efectivamente, en el mes de julio. Es por cuarto mes consecutivo que los salarios en promedio, según la estadística del INDEC, le están ganando a la inflación. Igual respecto a noviembre del año pasado, están todos un poco por debajo, algunos con sus más y otros con sus menos. Esta es la estadística del INDEC, ¿ven? 7,5 el índice total de aumento salarial, pero fíjense que la aplicación más importante se encuentra en el 15,1 del salario no registrado. Claro. Es decir, el informal, el marginal. Es cierto, cuando te da mal no te podés quejar, cuando te da bien tampoco, porque la estadística es igual y acá nadie está diciendo que el INDEC haga otra cosa. Pero llama la atención. Sector registrado, fíjense, 6,4, tanto el formal como el informal. Esta es la estadística, insisto, del índice de salarios del INDEC del día de hoy. En las paritarias que se están discutiendo, se empezó a hablar de
paritarias trimestrales de vuelta? ¿Alguno ya planifica algo de paritaria semestral o se sigue en el mes a mes con la revisión que traíamos hasta julio? Y en Argentina es imposible no hablar de salarios en el sector privado, ¿no? De cuál es la estrategia también de cómo ajustar salarios. Independientemente de la baja de la inflación, también hay un tema de competitividad, de poder fidelizar a tus empleados, ¿no? Y que no busquen otras alternativas o que no lo prioricen ante un trabajo freelance, un trabajo independiente. Lo que estamos viendo en líneas generales es que las compañías, sobre todo te diría las que tienen una gobernanza multinacional o que tienen presencia en varios países, la resolución que hacen es si el índice de inflación mensual no supera los 2 dígitos, se mantienen los ajustes trimestrales. Si sigue a la baja, los periodos se alargan, ¿no? O sea, si sigue a la baja, se va a ir a semestral, y si sigue a la baja, se irá anual, ¿no? Correcto. El gas está bajando o va a bajar entre el 3 y 6% el mes que viene. La nafta se hablaría entre el 1,5 y el 3% para octubre por la merma de precio internacional, tanto del crudo como de los hidrocarburos. Acá hay una clara idea del gobierno, como agosto le está dando, como le está dando y mostrábamos recién, de tratar de dejar un poco de aire para que el consumo repunte. Sí. Porque efectivamente no se puede crecer por consumo, era una matriz totalmente viciada la que teníamos, pero la inversión no aparece. O sea, la inversión está cayendo en agosto más del 29%. No, y además con los índices que mostraron de pobreza, también creo que el gobierno dice, bueno, paremos un poco, más, pongamos creo que a los jubilados, de mano. Además de los 70.000 le van a dar 10.000 adicionales. Claro. 10.000. Y 10.000. Y en la asignación universal por hijo, son las ayudas directas, que es donde el gobierno ha hecho foco. Y son las únicas partidas que aumentaron. Mientras el gasto público bajó mucho, las únicas fueron las de asignación de tarjeta alimentaria y asignación universal por hijo. En eso Milei es consecuente con la idea de la única que tiene la chequera abierta es Petovelo. Por lo pronto acá sí, y es la ayuda más directa y más importante, vale la pena decirlo, y ayudó a morigerar probablemente un salto mayor, inclusive en pobreza e indigencia particularmente. Hubo motosierra también en el Ministerio de Capital Humano. Por ahora despido de empleados públicos. Sí. Perdón, Paulino, pero ahí también es muy importante lo que ha logrado el presidente Milei, que ha sido correr a los intermediarios, ¿no? Los gerentes de la pobreza. Los gerentes de la pobreza. Sí. Ya no está más eso. Hablando de eso, la semana que viene hay en casación una audiencia, Paulino, en la causa Nación Seguros por el tema de las inhibiciones generales de bienes. Nación Seguros. Sí, el día 3. Hablando de Alberto Fernández, ¿hoy la novedad cuál fue, chiquito? La novedad fue que denunció a Florencia Aguirre. ¿Quién es Florencia Aguirre? Bueno, ustedes recordarán la testigo ofrecida por la querella de Fabiola Yáñez, que dijo que ella no le creyó cuando Fabiola le dijo que ese moretón era producto de un golpe involuntario y que todo apuntaba a Alberto Fernández. Lo que dicen es que además mintió diciendo que ella no le había practicado plasma rico en plaquetas, cuando en realidad ella vendía sus servicios diciendo que hacía plasma rico en plaquetas cuando no está habilitada para hacerlo. Así que veremos si la justicia avanza. Recayó en el juzgado número 46, es la justicia ordinaria, Paulino. Bueno, en La Pampa el gobierno acordó recategorizaciones de empleados públicos, pero pateó para adelante la paritaria, el aumento salarial. Infran en Formosa anunció un aumento del 30% para los empleados públicos, noticias a esta hora. Jorge Macri en la ciudad habilitó a que los policías de la ciudad que viven en provincia finalmente usen el chaleco antibalas para ir y volver de sus casas, teniendo en cuenta y habida cuenta de los últimos hechos que han terminado con la vida de policías en el conurbano. Y el intendente de San Lorenzo, en Santa Fe, escuchen bien. Vieron que ayer contábamos que Río Negro derogó muchas tasas municipales, más de 300 en la legislatura, en primera lectura, falta la segunda. El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, avanzó en la eliminación de 16 tasas municipales. San Lorenzo es uno de los complejos más importantes exportadores de la Argentina, donde se asientan las plantas procesadoras de soja más relevantes del país. Entre los tributos que se suprimieron fue un arancel para ingenieros, arquitectos, agrimensores y maestros mayores de obras que debían pagar todos los años para ejercer. Tenían que pagar un arancel al municipio. Habilitación de transportes escolares, tenías que pagar. Vos hacías una rifa a beneficio en el colegio, tenías que pagar una tasa municipal. Todo eso es lo que derogó el intendente de San Lorenzo. Digo porque a veces nos quedamos en el microclima de la ciudad y nos perdemos de vista estas cosas que a veces podrían bien servir de caldo de cultivo y ejemplo.